En esta lección, miraremos dos límites al infinito que incluye una función polinomial. Determinar los límites al infinito de una función polinomial es lo mismo que determinar el comportamiento final o comportamiento a largo plazo de una función polinomial. Primero tenemos el límite a medida que x se acerca al infinito positivo de 4x³ más 5x². Así que lo que estamos tratando de hacer aquí es determinar lo que está pasando al valor de la función a medida que x aumenta en la dirección positiva sin límite. Y hay una pareja de maneras de hacer esto. Aviso como el primer plazo tiene grado 3 y el segundo plazo tiene grado 2. Así que x aumenta sin límites, porque este primer plazo tiene un grado más alto, va a superar los términos de grado inferior. Por lo tanto podemos determinar este límite al considerar el plazo con el grado más alto, o en este caso, el plazo cubierto 4x. A medida que x aumenta sin límites, x al tercero va a ser un número positivo muy grande, pero tenemos que multiplicar ese número positivo muy grande veces menos 4, haciendo un número negativo muy grande. Por lo tanto este límite es igual a infinidad negativa, lo que sabemos no existe. Si este argumento no convoca suficientemente, otro método es factorar la mayor potencia de x en la función polinomial. En este caso, factoraríamos x cubierto de cada término en el polinomio. Así que vamos adelante y hagámoslo. Tendríamos el límite a medida que x se acerca al infinito positivo, y luego vamos al factor x al tercero. Eso va a dejarnos con menos 4 más. Ahora, este es un poco truco. Si factoramos 3 factores de x de 5x², esto nos dejará con 5 divididos por x. Aviso si multiplicamos x al tercero x5 divididos por x, un factor de x simplemente dejando con 5x². Y ahora porque tenemos un producto aquí, podemos escribirlo como un producto de dos límites. Tendríamos que limitar a medida que x se acerca al infinito de x al tercer tiempo el límite a medida que x se acerca. Infinito de menos 4 más 5 dividido por x, y ahora en este formulario debería ser más fácil ver que el límite como x aproxima del infinito de x cubierto aproximaría el infinito positivo, pero para el segundo límite, aviso que menos 4 no se afecta por x al acercarse al infinito, pero 5 dividido por x aproximaría 0. Así que el segundo límite sería igual a menos 4, por tanto un número positivo muy grande veces que un número negativo confirman nuestro límite sería infinito negativo. Verificaremos este gráfico después de mirar nuestro segundo límite. Ahora tenemos el límite como x se aproxima del infinito negativo de la misma función polinomial, 4x³ más 5x². De nuevo, podemos determinar este límite solo por considerar el plazo con el grado más alto, que de nuevo es este primer plazo. A medida que x se acerca al infinito negativo, ahora estamos cubriendo un número negativo muy grande y dado que se está elevando a un poder extraño, aún sería un número negativo muy grande, pero luego multiplicaríamos ese gran número negativo en menos 4, convirtiéndolo en un número positivo aún mayor y por lo tanto este límite va a igualar al infinito positivo, que, de nuevo, no existe. Y, de nuevo, si esto no es convincente suficiente, podemos ir y factorar x cubierto como hicimos en el primer ejemplo. Así que vamos adelante y demuestre eso de nuevo. Así que factoraremos x cubierto de ambos términos que nos dejan con menos 4 más 5 divididos por x. Ahora, escriba esto como un producto de dos límites. Ahora que tenemos este producto, debería ser más fácil ver que el límite como x se aproxima al infinito negativo de x cubido, porque estamos aumentando un número negativo a un extraño poder, este enfoque del infinito negativo. Y el segundo límite, el menos 4 no es afectado por x, y 5 dividido por x todavía aproximaría 0. Así que el segundo límite sería igual a menos 4. Y en este formulario podemos decir que un número negativo muy grande veces otro número negativo sería un número positivo muy grande confirmando nuestro límite es el infinito positivo a medida que x se acerca al infinito negativo. Ahora, vamos adelante y gráfico nuestra función polinomial para verificar estos límites. Aquí está el gráfico de la función polinomial. Ahora, a medida que x se acerca al infinito positivo, nos moveremos hacia la derecha, pero tenga en cuenta cómo a medida que avanzan, la función disminuye muy rápidamente y por tanto los valores de la función se acercan al infinito negativo, que verifica nuestro primer límite.
Y entonces como x se aproxima del infinito negativo, nos estamos moviendo a la izquierda a lo largo del gráfico, y podemos ver a medida que avanzamos a la izquierda, el gráfico se mueve muy rápido y sube sin límites, acercándose al infinito positivo, lo que verifica nuestro segundo límite también. Eso lo haré por este ejemplo. Espero que hayas encontrado esto útil.